Nuevamente, bienvenidos a este seminario en línea, como cada jueves, en esta ocasión, acerca de las novedades de 3D Expert 2000, en este caso la versión 2021, 3D Expert 16. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto asignado a la región de México y Latinoamérica para el portafolio de software en 3D Systems. A nombre de la división y de todo el equipo de Latinoamérica, agradezco su participación y presencia en esta transmisión. Como en todas nuestras transmisiones, recuerden que para facilitar la comunicación, todos sus micrófonos estarán silenciados. Sin embargo, si tienen alguna duda, comentario o pregunta, la podrán depositar en el recuadro de chat y esta la responderemos al final de la sesión en la parte de preguntas y respuestas. Como ya es costumbre, esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser publicada en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar tutoriales, más contenido de esta solución y todo el portafolio de soluciones que tenemos para la industria dentro de 3D Systems. Así es que vamos a comenzar. En este caso, como lo mencionaba, las novedades que tiene 3D Expert 16 o en esta versión prácticamente se enfocan a que el usuario pueda aumentar su productividad y obviamente a mejorar el desempeño de sus componentes y acortar la brecha que tenemos entre el diseño y la preparación del modelo con la fabricación del mismo, optimizando así no solamente los recursos, sino también las estructuras de soporte, estructuras reticulares y demás elementos que podemos emplear dentro de la manufactura aditiva de metal. La intención, al final del día, como cada una de nuestras versiones, es tratar de reducir los costos asociados a la fabricación de nuestros componentes, reducir las pruebas o eliminar los procesos de prueba y error. Cada una de nuestras versiones, como cada año, versión con versión, 3D Expert incorpora nuevas herramientas y mejora herramientas que el usuario ha adoptado de una manera muy positiva. En este caso, esta versión cuenta con cientos de mejoras que no solamente van desde la facilidad de uso y obviamente el desempeño de la aplicación como tal, sino también nuevas herramientas que nos permiten trabajar y soportar otros procesos, como lo puede ser el sintetizador láser selectivo, por ejemplo, para polvos de nylon, y herramientas CAD o herramientas de diseño mucho más potentes que le facilitan la vida al usuario y prácticamente le dan eh, todas las herramientas y el potencial para trabajar con cualquier tipo de proyecto. Específicamente, en esta versión y en esta presentación nos enfocaremos en los tres pilares principales y en las características principales o en las características más llamativas o más sobresalientes que tenemos en esta versión. Sin embargo, les repito, 3D Expert 16 incorpora cientos de nuevas mejoras y en esta versión abarcaremos las más destacadas. Estas características o estas mejoras podemos abarcarlas en tres áreas principales: diseño y preparación del modelo, no solamente la lectura rápida de un archivo CAD 3D, un modelo sólido o superficial, sino también tener la herramienta, tener todo el set de herramientas para poder hacer una optimización topológica a través de estructuras reticulares, o bien el poder aplicar o mejorar la preparación de nuestro modelo en cuanto a estrategias de impresión, etcétera. La automatización es otro de nuestros pilares fuertes, ya que básicamente lo que buscamos es acortar el tiempo de preparación a la fabricación del modelo. Las herramientas de automatización nos permiten precisamente hacer que estas tareas, que en ocasiones pudieran ser cotidianas, se realicen de forma automática basándose en el conocimiento y la experiencia que tenemos como usuarios para el proceso o bien en la fabricación de los componentes que nosotros acostumbremos. Y el tema de validación, como cada versión, es un tema que constantemente estamos mejorando, ya que eso es lo que nos va a ayudar o nos permite al final del día reducir o recortar los costos o eliminar los procesos de prueba y error que en ocasiones pudieran llevar mucho más tiempo que el desarrollo del proyecto como tal. Así es que vamos a comenzar conociendo un poco de estas mejoras, comenzando con la parte de diseño y preparación. Esta nueva versión, como podrán ver del lado derecho, consta de una interfaz renovada, iconos y menús que son mucho más amigables a la vista y permiten que el usuario tenga una mejor interacción. Una de las principales áreas que resalta en nuestra nueva interfaz
es que en este caso el asesor o la barra de herramientas de manufactura aditiva que teníamos típicamente del lado derecho en versiones previas de 2D Expert, ahora se ha eliminado. Esto nos permite tener un área de trabajo mucho más cómoda, mucho más simplificada, directa a lo que el usuario busca, que es trabajar con el modelo, y prácticamente eliminando comandos en la parte superior, en el ribbon superior, comandos que prácticamente no son de primera necesidad. Básicamente, los comandos que teníamos anteriormente en el asesor del lado derecho fueron dispuestos en la parte superior, permitiéndole al usuario tener acceso a las herramientas cotidianas o a las principales herramientas con las que trabajamos en la preparación de cualquier modelo. Cabe mencionar que si el usuario gusta de tener esta barra de herramientas, podrá personalizarla gracias a esta característica que es propia de 3D Expert de poder personalizar y crear barras de tareas o cuantas barras de tareas necesitemos, pero sobre todo, básicamente permitiéndonos tener las herramientas de uso común para manufactura aditiva a la mano. Los menús, visualizaciones y demás elementos como pueden ser las triadas o los elementos para arrastrar o rotar un componente también se han mejorado teniendo un aspecto mucho más agradable, mucho más cómodo, con lo cual pues nos permite a nosotros como diseñadores o como usuarios tener una experiencia mucho más confortable, sobre todo cuando acostumbramos a pasar largas jornadas de trabajo frente a un monitor. Esta herramienta nos facilita el que tengamos una interacción mucho más cómoda durante nuestra jornada laboral. Un punto importante en la preparación es precisamente el contar con un sistema eficiente que nos permita hacer ese brinco, ese salto de la fabricación de prototipos a la construcción, a la fabricación de modelos a alto volumen o una producción en serie. Y es por eso que en esta versión hemos incorporado los sistemas de fijación para alta producción. Estos elementos, básicamente nosotros lo llamamos mini pallets, son placas desmontables basándose en sistemas de fijación convencionales como los que utilizaríamos en el proceso de mecanizado, los cuales nos permiten no solamente estandarizar el proceso, sino también automatizarlo. Esta funcionalidad o este tipo de elementos tiene la flexibilidad de ser compatibles con sistemas automatizados, por ejemplo, robots o brazos robóticos para tomar o para extraer la pieza de la cámara desinterizada, llevarla a una segunda operación, como pudiera ser mecanizado o alguna otra estación para la remoción de soportes. Esto nos permite a nosotros como usuarios tener ese enfoque de producción que es lo que buscamos en nuestro equipo de impresión de metal y obviamente también un beneficio asociado a este tipo de placas que vemos en esta imagen es el poder facilitar operaciones secundarias. Tomando como ejemplo, por ejemplo, este componente que tenemos del lado derecho, en la esquina superior derecha del área de impresión, una vez que nosotros hayamos terminado, por ejemplo, de construir esta pieza, en lugar de remover toda la placa y llevarla a otra estación, el usuario tiene la facilidad de poder remover solamente este mini pallet, llevarlo al centro de mecanizado, tal vez en donde se generan las operaciones post impresión, y debido a que el sistema de sujeción es compatible también con equipos CNC, prácticamente nos ahorramos el setup o el sacar ceros o el sacar referencias o coordenadas de trabajo para mecanizado. Esto nos permite que la producción sea mucho más agilizada y darle nuevamente un enfoque de alto volumen o producción de alto volumen que buscamos. La manera en cómo trabaja es bastante sencilla. Actualmente soportamos dos tipos de librería, la librería de sujeciones de GF, Machinery Systems o George Fisher, y también la librería de AM Additive. En este caso, para trabajar con estos mini pallets, básicamente lo único que tenemos que hacer es cambiar un poco la definición del equipo. Como bien sabemos, tenemos las placas de construcción que nos permiten representar el área de impresión sobre la cual fabricaremos el componente. Sin embargo, ahora tendremos la posibilidad de indicar el tipo de sujeción que queremos o el tipo de plato maestro. Cuanto más detallado sea el plato, mejor representación podremos tener de nuestra área de impresión y lo que sucederá dentro de la cámara. Posteriormente, podremos tomar un mini pallet o una placa independiente y posicionarla en cualquiera de los nodos o los puntos de referencia que tenemos en la placa o en la subplaca principal.
Esto nos permite cambiar entre diversas placas o diferentes tamaños de pallet para ajustarlo al tamaño de pieza que utilizaremos, o bien utilizar un plato completo que igual tenga esta característica desmontable dentro de nuestra máquina. Una vez que hemos seleccionado la pieza o que se ha incorporado el pallet, podremos visualizar que la altura de todos estos sistemas de sujeciones y placas se resta del volumen principal de impresión que tenemos en la máquina, con lo cual podremos tener una mejor previsualización del área de trabajo que aún tenemos restante en nuestro equipo. Al cargar un modelo para su procesamiento, podremos darnos cuenta que el comando de posicionar objeto dentro de la opción Auto Placement o Auto Posicionamiento automáticamente buscará colocar el componente dentro de ese pallet o dentro de esa placa removible. Es decir, limita el área de trabajo a lo que abarca la placa o el pallet que estamos ingresando. Adicionalmente, podremos agregar N cantidad de placas adicionales según la disposición y el tamaño que tenga en mi área de impresión, y de esta manera podremos cargar o podremos posicionar diversos componentes en el área de impresión o dentro de la cámara basándonos en estos pallets. Nuevamente, el usuario selecciona el componente que desea localizar, manualmente lo puede arrastrar mediante la triada dinámica, o nuevamente el comando de auto placement buscará el pallet más cercano para poderlo posicionar. De esta manera, una vez que la máquina termine el trabajo de sinterizado, yo podré remover, por ejemplo, el implante del lado derecho y llevarlo a una operación secundaria, o bien remover la placa del lado izquierdo sin afectar los demás componentes. Esto nos permite tener mucha mayor versatilidad al momento de preparar y llevar a operaciones secundarias nuestras construcciones. Un punto importante en la preparación y diseño del componente es la indicación de estrategias y zonas de sinterizado, lo que llamamos en inglés zoning. Esto regularmente se realizaba a través de volúmenes virtuales. Sólidos, objetos sólidos, realizados a través de operaciones booleanas como extrusiones, revoluciones o barridos, los cuales intersectaban la pieza de trabajo, y la intersección de ambos volúmenes le indicaba a 3D Expert que en esa región se aplicaría una estrategia de trabajo o de sinterizado más fino. Pongamos un ejemplo, pensando en que yo deseo fabricar el componente, tomando como ejemplo el impulsor que tenemos en pantalla. Pensemos que yo busco que en general el componente sea construido con una estrategia de 60 micras de espesor. Sin embargo, por requerimiento de precisión y calidad, necesito que los álabes, solamente los álabes, tengan o sean construidos con una estrategia de espesor de 30 micras, es decir, tener un detalle mucho más fino en esas secciones. El realizar esto conllevaba que el usuario tuviera que desarrollar esos volúmenes, haciendo que el trabajo fuera mucho más tedioso, pasando más tiempo generando modelos auxiliares que nos ayudaran a limitar esta región. Ahora en esta versión 16 de 3D Expert se puede limitar o delimitar a través de la selección directamente de las caras o las geometrías sobre las cuales deseo aplicar esa estrategia distinta o esa variación en la estrategia de impresión, a través de su selección por colores o bien a través de un criterio que establezcamos, por ejemplo, todas aquellas paredes o todas aquellas geometrías que tengan un espesor entre 1.5 y 3 milímetros, el sistema detectará todas esas caras y generará un volumen virtual. Posteriormente, ese volumen virtual le indicaremos que sobre dicho volumen se aplicará una estrategia distinta, y como podemos ver en pantalla, esto nos ayudará a que al momento de que se haga el cálculo de las capas o el slicing del modelo, podamos visualizar las diversas estrategias, la estrategia general y la estrategia mucho más fina, en este caso tomando como ejemplo nuevamente el impulsor en los álabes de nuestra pieza. Veamos un ejemplo aplicado, tomando nuevamente este componente como referencia, en el cual si nosotros procesamos el componente por completo a 30 micras, podremos ver que el patrón es uniforme para todas las secciones de la pieza. Si nosotros deseamos que la construcción de este modelo sea mucho más rápida, podemos designar que, por así decirlo, el hub o la parte central del componente se ha fabricado con una estrategia 60 micras, lo cual me ayudará a que la construcción sea mucho más rápida. Sin embargo, por requerimiento necesito que
los álabes tengan una estrategia mucho más fina a 30 micras. De tal manera que lo que realiza el usuario es simplemente ir al menú de 3D Printing e invocar la herramienta de volúmenes virtuales a través de diversos métodos de selección, como lo puede ser un color, como vemos en pantalla. El usuario selecciona las regiones sobre las cuales desea aplicar esa estrategia diversa, un pequeño offset o un pequeño sobrematerial, simplemente a manera de traslape para asegurarnos la mejor adopción entre una estrategia y otra. Y esto genera un volumen como el que vemos en pantalla, una malla o un archivo facetado. A esta malla le indicaremos que esta región será construida con una estrategia mucho más fina comparada con el resto de la pieza que está procesada a 60 micras. Una vez que tenemos ambos volúmenes asignados, generamos el slicing de la pieza o el cálculo de las capas y podremos visualizar, en este caso, la interacción de ambas estrategias o ambos volúmenes. Podremos ver el hatch general que tenemos en la pieza a 60 micras y cada 30 micras, como podremos ver, un patrón distinto en esas zonas en donde se ataca el volumen. Esto nos permite tener mayor precisión y detalle en esas zonas finas o en esas zonas relevantes o de suma importancia en nuestro componente, como pudieran ser conexiones, puntos en donde se va a anclar la pieza, o bien detalles sumamente finos, los cuales también nos puede ayudar, por ejemplo, en elementos de matricería, como pudieran ser moldes, y en general, el resto de la pieza en donde no hay una interacción tan relevante, poder emplear una estrategia un poco más rápida. Esto nos ayuda a que la construcción del modelo también sea mucho más rápida. Sin embargo, mantenemos los requerimientos de desempeño o buscamos mantener esos requerimientos de desempeño a través de estas estrategias. Hablando del desarrollo de componentes, o en este caso la optimización de componentes, el área de lattice o las funciones de lattice o retículas también es algo que obtenemos una mejora que impacta tremendamente en esta nueva versión, gracias a que ahora podremos realizar estructuras conformadas. Anteriormente, las estructuras, ya sean basadas en una celda regular o en una celda radial, presentaban problemas cuando teníamos, por ejemplo, secciones barridas o secciones irregulares, como vemos en pantalla, o secciones tipo recubrimiento o loft, como la suela que vemos en la parte inferior. Eso generaba que la estructura creara diversos huecos o generalmente creaba una gran cantidad de elementos incompletos. Al final del día, no era posible lograr que la estructura o que la retícula se adaptara al 100% al volumen que estábamos trabajando. Y especialmente para el área médica, podíamos hacer un análisis de las estadísticas de la estructura. Sin embargo, ahora tenemos una herramienta dedicada que nos puede ayudar a verificar el tamaño de poro, como vemos en esta imagen. Esto especialmente para aplicaciones médicas en donde podremos detectar cuál es el tamaño de poro máximo que tenemos en la pieza, así como diversas variaciones y la ubicación del mismo de una manera sumamente rápida y dinámica. La manera en cómo funciona este nuevo comando es prácticamente la siguiente. Como vemos en pantalla, tengo un spine cage, una prótesis, en la cual deseo aplicar una estructura reticular en la parte central. Sin embargo, necesito que esa retícula se adapte a esta curvatura que tengo de forma general en el cuerpo. Así es que lo primero que voy a hacer para trabajar con una herramienta o con esta nueva herramienta es indicar al sistema las curvas o extraer esas curvas paramétricas VW. En este caso, indicamos el componente para que el software sepa sobre qué modelo vamos a trabajar y posteriormente, con la ayuda de algunas curvas, indicaré las secciones a manera de un loft o un recubrimiento, ayudado también de una curva guía que es la que me indicará cómo será la transición de estos dos perfiles a lo largo del componente. Una vez que tenemos esto, podremos visualizar una serie de puntos en pantalla. Esos puntos representan el acomodo del látiz o la posición que podrán tener los nodos conectores de la estructura. Podremos agregar cuantos puntos adicionales queramos, tanto en los ejes U, V y W, o en este caso X, Y y Z, si habláramos en un plano ordenado. Una vez que tenemos esos puntos, el usuario simplemente genera o invoca el comando de creación de látiz o estructura reticular. Y como vemos en pantalla, si utilizáramos
una estructura uniforme o con celdas uniformes regulares, tendríamos el problema de que por la curvatura o irregularidad que tiene esta sección o el modelo, algunos elementos quedarían incompletos o bien no se adaptaría completamente a esa forma curva que tal vez es lo que ayudaría o lo que estoy buscando para tener un mejor desempeño mecánico y estructural en mi pieza. Así es que ahora podemos seleccionar la herramienta de látiz conformado, seleccionar los puntos que previamente generé a través de las curvas paramétricas y también combinar la configuración de estos elementos con alguna de las plantillas que nosotros podemos almacenar. Como podemos ver en pantalla, la adopción y la adaptación de las celdas de la retícula se basa totalmente en el modelo, permitiéndonos tener un mejor desempeño y un mejor resultado. Posteriormente, para evaluar, por ejemplo, en la parte médica, si este látiz o esta estructura es adecuada, podremos hacer un análisis de látiz y hacer un estudio de tamaño de poro. Automáticamente el sistema comienza a evaluar la estructura respecto al volumen original y en base a eso o con base en eso podremos visualizar cuál es el tamaño de poro que tenemos presente, así como el porcentaje en volumen que está cubriendo de nuestra estructura. De esta manera podremos visualizar cuál es el tamaño de poro máximo y mínimo, esto para cumplir los requerimientos, por ejemplo, de algún modelo o algún modelo médico bajo alguna normativa o regulación interna que tengamos, por ejemplo, para elementos prostéticos. De esta manera podremos optimizar nuestro diseño y validarlo para asegurarnos de tener el diseño de estructura correcto a la primera. Bien, como mencionaba, dentro de la parte de diseño y preparación tenemos muchas más herramientas, sin embargo, estas son las más relevantes. Y esto también va de la mano con herramientas de automatización que nos permitirán que nuestro trabajo sea mucho más eficiente y prácticamente garantizar resultados repetitivos y de calidad. La automatización, en este caso, para esta versión, es un tema fundamental, ya que nos permite enfocarnos en cosas mucho más importantes y reducir el tiempo de preparación. Eliminar tareas repetitivas o tareas un tanto monótonas, con las cuales regularmente pudiéramos pasar mucho más tiempo del debido o que pudieran ser propensas a error. La automatización que buscamos con cada versión nos permite que estas tareas repetitivas, el software las ejecute de manera independiente, basándose en parámetros o basándose en restricciones que yo pueda asignar, así como asegurarnos que la construcción del modelo es eficiente y es basada en la experiencia, en los parámetros y el conocimiento que he desarrollado con mis productos o bien con mi plataforma. La intención de esto es que la interacción del usuario sea mínima para permitir enfocar los esfuerzos y recursos de nuestra compañía a cosas mucho más importantes o tareas mucho más relevantes. Muestra de esto es combinado un poco con la parte de diseño. Es la nueva estructura, los nuevos tipos de estructuras de soporte que tenemos, en este caso llamado Power Support. Power Support es un soporte similar al que presentábamos en versiones como 3D Expert 13, el cual era un soporte basado en un látiz o en una retícula. La ventaja de esto es que la creación de esta estructura tan compleja como vemos en pantalla es totalmente automatizada, permitiéndonos tener todo el control e inclusive guardar esos parámetros a través de plantillas para que la ejecución y creación de estas estructuras en proyectos próximos o futuros sea mucho más rápido. El beneficio de esta estructura es que nos ayuda a disipar el calor, sobre todo ayuda a contrarrestar efectos negativos, como pueden ser efectos residuales en algunos materiales, como pueden ser algunos aluminios, algunos aceros inoxidables, y también nos da la ventaja de que la facilidad de remoción es superior a un soporte convencional. Por el tipo de conexión que tiene y el control que tenemos en el resultado, este tipo de estructuras de soporte también nos ayudan a evitar, a medida de lo posible, marcas en la superficie del componente, con lo cual el postprocesamiento o las operaciones secundarias para este componente o para este tipo de soportes se reduce de una forma drástica. Este tipo de estructuras funciona muy similar a cualquier otro soporte, en este caso en el administrador de soportes. Previamente ya he calculado las regiones que requieren ser soportadas.
de tal manera que puedo invocar el comando de Power Support y seleccionar la región o las regiones en donde deseo aplicar ese tipo de estructura. El usuario puede controlar la distancia que hay entre punto y punto de contacto de la estructura con la superficie, ya sea de forma general o en las regiones más bajas, o utilizar alguna de las plantillas precargadas que tenemos para diversas tecnologías. Dichas plantillas son basadas en parámetros que nosotros hemos probado o hemos desarrollado, o bien el usuario también tiene todo el control de la estructura a través de los parámetros que vemos en la parte inferior, con lo cual podremos indicar diámetros de conectores, tipo de conexión, si va a ser a través de una ramificación o a través de una torre con elementos intercalados llamado Power Stern, parecido a una torre de energía eléctrica. Y bien, podemos basarnos en esas plantillas, como lo mencionaba anteriormente, y comenzar a hacer diversos ajustes para lograr el resultado que nosotros buscamos. En este caso he cambiado a una configuración de Power Stern, que es nuevamente una especie de torre de energía como las que podemos encontrar en la calle o en cualquier lado, y algunos otros parámetros adicionales como una pequeña capa de cimentación. Una vez que comience el cálculo, podremos darnos cuenta que en segundos el software es capaz de resolver y generar una estructura sumamente compleja como la que vemos en pantalla. Esto ayudándonos a que esta estructura disipe el calor, mantenga una buena resistencia a los efectos o los esfuerzos residuales, y en caso de ser necesario tenemos herramientas para edición directa de esta estructura, ya sea agregar o eliminar nodos y conectores, por ejemplo, en este caso eliminando un par de nodos o conectores que para mí tal vez pudieran estar de más en la estructura, o si es necesario para evitar que la estructura contacte con la misma pieza, podemos seleccionar una serie de elementos y desplazarlo en cualquiera de los tres ejes de forma negativa o positiva. Adicionalmente, tendremos la posibilidad en la configuración de la estructura de indicar si deseamos que la estructura se soporte en la misma pieza o evite contactar la pieza o soportarse sobre el mismo componente a medida de lo posible. Básicamente, esta estructura se puede obtener en segundos y con esto tendríamos el trabajo, nuestro proyecto listo para imprimirse. Las aplicaciones de este tipo de soportes son muy variadas. Si requieren asistencia, pueden contactarnos directamente para guiarlos en alguno de estos procedimientos. Otra tarea que también hemos automatizado es el flujo de trabajo dental, del cual hemos hablado en sesiones anteriores. El flujo de trabajo dental básicamente nos ayuda a la impresión de modelos dentales, prótesis, copas, puentes lineales, arcos, etc. Y básicamente por la facilidad que tiene el software de identificación de este tipo de componentes, el flujo de trabajo para estas piezas se puede automatizar. Prácticamente el usuario simplemente carga los modelos y el software se encarga de realizar una clasificación de los objetos, ver si es una prótesis removible, si es una copa o una corona, si es un puente en arco, un puente lineal o una prótesis, etcétera. Y ya una vez que hace esa clasificación, para cada uno de los objetos detecta las regiones a soportar y aplica una estructura de soporte basándose en una plantilla o un template que nosotros hayamos indicado. Una vez que tiene esto, comienza a hacer un anidado o un nesteo para optimizar el uso del plato de construcción en nuestra máquina, y también, como una opción, puede agregar una etiqueta removible para identificar cada uno de los modelos. De tal manera que este trabajo, con toda esta cantidad de piezas, como vemos en pantalla, podría llevarnos horas, siendo que aquí, en este caso, con la aplicación dental, esto se puede simplificar en un solo clic y en un par de segundos. Para trabajar con esta funcionalidad, lo primero que tenemos que realizar es asegurarnos de seleccionar una impresora que tenga el atributo de dental o haya sido configurada para el trabajo dental. En este caso, nuestra solución DMP Flexient Dental. Y posteriormente seleccionar el material que también tenga ese atributo o esté marcado como un material para proceso dental. Automáticamente la interfaz cambia, se simplifica, ya que en este caso no requeriremos mayor interacción de otro tipo de comandos. Sin embargo, una vez que hemos seleccionado la impresora, podremos verificar los settings o ajustes dentales.
Es aquí en donde el usuario indica el tipo de soporte que aplicará para cada tipo de pieza, ya sea para una copa, para un puente, para un arco o para una prótesis removible. También la configuración de las etiquetas removibles, si desea aplicarlas o no, y el tipo de etiquetado que necesita, y algunas otras funciones adicionales como la distancia mínima para el anidado. De esta manera, el usuario simplemente selecciona todos los objetos que va a imprimir o que desea agregar al proyecto, comienza a ejecutarse el script, o en este caso la automatización, y en segundos tendremos el resultado. Cada uno de los componentes con la alineación adecuada y con las estructuras de soporte que habíamos indicado dentro de nuestras preferencias. Adicionalmente, las etiquetas removibles. Finalmente, el usuario simplemente calcula o hace el cálculo de las capas o el slicing del modelo y tendremos nuestra placa lista o nuestro proyecto listo para comenzar a imprimirse. De tal manera que este proceso, el cual si realizáramos de forma manual nos llevaría mínimo un par de horas, se logra simplificar en un par de clics y en no más allá de un par de minutos. Continuando con la automatización y algo muy similar al proceso o al flujo de trabajo para modelos dentales, la versión de 3D Expert 16, perdón, la versión 16 de nuestra aplicación nos permite también automatizar tareas gracias a la nueva herramienta de scripting. Esto nos permite automatizar tareas repetitivas o bien procesos repetitivos, ayudándonos a acortar el flujo de trabajo entre preparación y fabricación del modelo. Esto en base a una nueva aplicación que tenemos dentro de nuestro software, la cual no requiere mayor experiencia del usuario. Es una interfaz o una herramienta bastante gráfica, bastante intuitiva, que no necesita de una experiencia de programación en algún otro software. La manera en cómo podemos grabar o generar estas macros puede ser a través de la aplicación que vemos en pantalla o bien a través de un grabador interno con el cual nosotros podemos enseñar a 3D Expert los pasos que deseo grabar o las tareas que deseo repetir y automatizar. Y la manera en cómo trabaja es bastante sencilla. En este caso, en esta interfaz, yo he activado las opciones de scripting, en el cual podremos seleccionar el script o la macro de instrucción que deseo ejecutar o que deseo replicar. En este caso, yo voy a ejecutar esta macro que he desarrollado, la cual me ayuda a que automáticamente el software yo le indique cuáles son las piezas que deseo generar, por ejemplo, para una estimación de costo rápida, en dónde están ubicadas las piezas, en dónde se va a guardar el resultado y el nombre del proyecto. Posteriormente genera todo un proceso automatizado en donde genera la orientación en base a las preferencias que yo indiqué, la orientación del modelo, genera las regiones de soporte, aplica los soportes de forma automática a través de nuestra función de meta templates, del cual también hemos hablado en seminarios anteriores, y básicamente hace todo el proceso en automático hasta el slicing o el cálculo de las capas. Así es que en este caso solamente selecciono la macro o el script que deseo ejecutar, se ejecuta, el script me pide que indique cuál es el componente o los componentes sobre los cuales voy a hacer la estimación de costo, en dónde se va a almacenar el resultado, el nombre del proyecto y el material. Esto en conjunto me ayudará a generar el nombre de la carpeta o el nombre del proyecto que almacenaré. Y una vez que tengo esto, ejecuto la siguiente etapa y prácticamente comienza a hacer el trabajo de forma autónoma. Genera el nuevo proyecto seleccionando la impresora que yo indiqué dentro del script o que yo indiqué dentro de la macro. Automáticamente carga el componente, genera el proceso de orientación. Pueden ver cómo automáticamente orienta la pieza y una vez que hace la orientación también hace una compensación o bien aplica un factor de escala para compensar la contracción del modelo. Genera las regiones a soportar, aplica los soportes, como vemos en pantalla, y comienza a hacer el cálculo de las capas o el slicing del modelo. Como podremos observar, en un solo clic y de forma automática, el usuario tiene su pieza lista, ya sea para fabricar o en este caso particular, para este ejemplo, para poder generar un reporte o una estimación de tiempo y costo de fabricación. Esto me permite que en lugar de realizar este proceso en 30 minutos o una hora, lo realice el software de forma automática y así yo puedo aumentar mi productividad.
Así es que si en una hora yo realizaba esta tarea, ahora en esa misma hora puedo realizar el mismo trabajo para muchos más modelos. Y bien, con esta parte cerramos la sección de automatización, que es una parte de valor agregado que buscamos darle a nuestros usuarios, especialmente en esta nueva versión 16 de 3D Expert. Y finalmente, es momento de pasar a la parte de validación. La parte de validación es una herramienta que constantemente estamos mejorando, porque lo que buscamos es precisamente el poder asegurarnos que la construcción, el proyecto que estamos ejecutando en la máquina, tiene las condiciones ideales para evitar pruebas y errores o para asegurarnos que la construcción se genere de forma correcta y a la primera. De esta manera buscamos optimizar estructuras de soporte para asegurarnos que dichos soportes son los adecuados para nuestro modelo y que no tendremos problemas dentro de la construcción o una vez que removamos los soportes, así como también poder predecir defectos o algunos problemas que se puedan suscitar durante el proceso de sinterizado. Y es aquí en donde para esta parte de validación tenemos la nueva herramienta de optimización de soportes, que también hemos hablado un poco de ella en sesiones anteriores. Lo que genera es un cálculo basado en elementos finitos, con lo cual el software detecta si la región que estoy soportando tiene la cantidad adecuada de soportes o estoy sobre soportando dichas regiones, es decir, estoy agregando más soportes o más estructuras de las que necesita esa sección. Recordemos que en metal la falta de soportes puede generar problemas que van desde fracturas en la pieza, plasticidad, eh, eh, rebabas o algunas escoria, perdón, o algunos otros problemas, o el exceso de soportes puede, aparte de dificultar su remoción, puede generar calor excesivo que en conjunto con esfuerzos residuales generen una plastificación del modelo o una fractura. De tal manera que necesitamos buscar ese balance o obtener ese punto medio para asegurarnos que la estructura es lo suficientemente capaz de generar su labor. De esta manera, el usuario, básicamente una vez que tiene el soporte, veamos, tomemos como ejemplo el soporte inferior en color verde, el cual tiene una configuración en especial. Tiene una cierta perforación, también en la parte del espesor, tiene el espesor default de single laser track, es decir, la máquina solamente aplicará un espesor de 0.1 en esa pared y algunas otras configuraciones en el dentado, como la distancia de penetración, la altura del diente, eh, el punto de penetración o qué tanto va a penetrar el dentado en la pieza final, etcétera. Así es que estas son las condiciones o estas son las condiciones con las que yo inicialmente comencé a diseñar mi modelo. De tal manera que para validar que es correcto, simplemente voy a la herramienta de Support Optimization y el usuario indica cuál es el soporte o el área de soportes que deseo evaluar. Como todo análisis de elemento finito, indicamos el tamaño de elemento que deseamos, o bien esto también puede ser calculado de forma automática en base al tamaño de nuestro modelo, que es una de las mejoras que tenemos para esta versión, y comienza el análisis. Una vez que el software analiza la región, podremos ver un mapa de colores o un histograma del lado izquierdo en el cual todos aquellos puntos o regiones que estén en color rojo nos indican que la estructura es insuficiente, es decir, necesitamos mayor soporte en esa sección. Mientras que todo lo que esté en color azul podrá indicar que hay una sobreprotección o hay estamos sobresoportando, hay un exceso de soportes, mientras que las secciones en color gris denotarán que el tamaño pudiera ser adecuado. La herramienta de optimización nos permite indicar que deseamos ajustar la configuración del dentado, es decir, lo que conecta el soporte con la pieza final, así como el espesor de pared que tenemos o que deseamos para la parte externa. También podremos realizar esa misma configuración o optimización en la parte interna. Sin embargo, en este caso, una vez que he seleccionado estos ajustes, vuelvo a hacer o pido que el sistema genere la optimización y podremos ver que en la parte externa o en el perímetro de la pieza tendremos coloraciones grisáceas indicándonos que esa configuración es adecuada. Sin embargo, para la parte interna tenemos algunas zonas aún en color amarillo o una gran zona en color amarillo. Así es que le pediría al sistema que también optimice el espesor de la parte interna y aplique un espesor de pared no más allá de medio milímetro. Con esta optimización, ahora el sistema nos muestra una región distinta
Y de esta manera nosotros podemos ir realizando esas optimizaciones en base a esos parámetros o a esas condiciones. Algo que manualmente nos llevaría a un proceso de prueba y error en la máquina, gastando material, tiempo y recursos. Dentro de 3D Expert lo podemos realizar de forma virtual para tener mayores argumentos o para tener los argumentos necesarios y determinar que la estructura es la adecuada. Una vez que aceptamos, la estructura se modifica, podremos ver que ahora la parte externa tiene un espesor o esa es una pared sólida, al igual que la parte interna, y básicamente la configuración del dentado y la distribución de los soportes ha mejorado. Esto básicamente dentro de una misma interfaz, permitiéndonos realizar cuantos cambios necesitemos o cuantas modificaciones necesitemos sin pasar a la máquina y evitando ese proceso de prueba y error que es bastante costoso. Y es así como para evitar procesos de prueba y error, también la herramienta de validación Build Simulation ha incorporado nuevas herramientas o nuevos estudios. En este caso, también podrá generar en esta versión de 3D Expert 16 múltiples objetos compensados, esto para validar las variaciones o las iteraciones en nuestro diseño. Y también tendremos un nuevo gráfico para detectar rechupes o sync marks dentro de la pieza. El tamaño de elemento, es decir, la configuración de la malla que se genera para este estudio, como lo mencioné anteriormente, ahora puede ser generada o detectada automáticamente, algo que anteriormente el usuario tenía que calcular de forma manual. Ahora, en base al tamaño de la pieza, el sistema puede sugerirnos cuál es el tamaño de elemento adecuado para nuestro análisis de elemento finito. Y soportamos múltiples calibraciones, con lo cual la precisión de los análisis aumenta, asegurándonos que lo que vemos virtualmente en la pantalla se apegue mucho más a lo que tendríamos físicamente en la máquina o en el plato de construcción. Y un resultado adicional es que también podremos ver los desplazamientos de la estructura en la componente en Z. Anteriormente eso lo podríamos ver con el gráfico de detección de colisiones con el recoder. Sin embargo, no era posible medir el desplazamiento o obtener el desplazamiento mucho más preciso o específico. Ahora con este gráfico podremos determinar qué tanto se está levantando alguna región o si hay regiones que están levantando y cuál es el valor para determinar si ese desplazamiento es crítico o bien puede comprometer la integridad del recoder o de la construcción como tal. No quisiera apabullarlos con esta información. Más adelante o los próximos seminarios hablaremos de esta herramienta en particular. Y una herramienta de la cual también hablaremos en un seminario en particular es nuestra nueva herramienta de Build Inspection, con la cual es posible detectar errores o bien problemas que suscitaron en la impresión. Como funciona Build Inspection, es un sistema de cámaras y mediciones que están dentro de la cámara de sinterizado, de tal manera que capa a capa el sistema se encarga de tomar diversas imágenes y capturar nubes de puntos con las cuales nosotros podremos detectar o bien identificar algunos problemas como puede ser porosidad o falta de fusión, escoria en algunas regiones, alabeo o bien desplazamientos excesivos en la pieza, deformaciones excesivas en la pieza o líneas de deposición, líneas en donde el material no fue dispuesto de manera uniforme en la cámara y pueda generar también problemas como los que anteriormente determiné. En base o con base a esos resultados podremos determinar la causa raíz del problema, corregirlo, hacer los ajustes necesarios y básicamente tener el modelo listo para una producción en serie. Los resultados que obtenemos básicamente capa a capa, como mencionaba, el sistema genera mediciones de lo que está sucediendo, toma o captura imágenes, de tal manera que el usuario puede tomar esas imágenes gracias a nuestra herramienta y empalmarlas a nuestro modelo 3D. Esto nos permite ver, por ejemplo, nubes de puntos en donde pudiera destacarse alguna porosidad, si es en la parte interna, o bien en esta región que vemos aquí, por ejemplo, en la parte inferior, denota mucha escoria, lo cual se puede resolver agregando una estructura de soporte o corrigiendo los soportes. Como podremos ver, el sistema hace el empalme del modelo 3D con las imágenes capturadas por el sistema de inspección y con esto básicamente el usuario tiene todos los argumentos y herramientas para
corregir lo que está mal dentro del proyecto, ya sea cambiar la orientación, agregar un nuevo soporte o modificar los soportes actuales, con la intención de que el proyecto quede listo para su fabricación en serie. Es decir, para evitar horas y horas de hacer pruebas y error de qué es lo que cambié o estar haciendo cambios en las estructuras, fabricar y evaluar los resultados. Gráficamente esto se puede evaluar desde un inicio con solamente una corrida de prueba y con base en los resultados ajustar lo necesario para que la siguiente corrida ya sea la de producción definitiva y nuestra máquina comience a producir en serie. Así es que, para finalizar, ya estamos sobre tiempo, estos tres pilares, diseño y preparación, automatización y validación, son el bastión o la bandera que tenemos en nuestra nueva versión de 3D Expert, 3D Expert 16, con lo cual lo que buscamos es tener impresiones exitosas y optimizadas desde la primera o a la primera, reducir el tiempo de preparación y entrega al cliente, optimizar nuestros diseños para tener un mejor desempeño y mejores aplicaciones, ya sea para la industria aeroespacial, el sector médico o el sector inclusive de herramientales, y en general con todas estas herramientas y mejoras, reducir el costo total de fabricación. Al final del día, esto es solo un pequeño resumen de las principales mejoras que tenemos en 3D Expert. Sin embargo, tenemos cientos de nuevas mejoras en nuestra versión. Así es que si necesitan ayuda o si necesitan más información, pueden contactarnos. Bien, si desean más información, recuerden que nos pueden contactar en 3dsystems.com/software 3D Expert o a mi dirección de correo electrónico. Y recuerden que esta sesión fue grabada y será publicada en el transcurso del día en nuestro canal de YouTube 3D Systems en español, en donde podrán encontrar este seminario en línea y más seminarios, no solamente acerca de 3D Expert, también acerca de nuestras soluciones como son Geomagic, nuestras soluciones para impresión y manufactura, básicamente muchísima más información, tutoriales, charlas informativas, etcétera. Así es que los invito a que se suscriban, nos visiten, vean nuestro contenido, nos hagan sugerencias de contenido o material y pues bueno, nuevamente les dejo mi contacto. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, a nombre de la división de software, a nombre de 3D Systems, 3D Expert y del equipo de Latinoamérica. Agradezco su participación, el tiempo que prestaron para esta transmisión y les deseamos un excelente día.